Adiós. Bueno, nos vamos a la mesa, que ya está nuestro equipo, nuestros varones. Tremendo testimonio. Sí, tremendo. Sí. Facu Zonati, Nicolás Luca, sí, tremendo, porque ella explicaba esto de que están entrenados para lidiar con la muerte, pero el estrés que genera un virus que no sabes si te lo vas a contagiar, cómo, no tiene vacuna, no es lo mismo que estar lidiando con pacientes con cáncer que no te contagiás. Que te lo diga un oncólogo. Claro. Que te diga un oncólogo que está acostumbrado a lidiar con el estrés de la muerte de los pacientes. Por eso. Que un oncólogo te diga esto es estresante, ya habla mucho. Bueno, Nico, hubo nuevos números hoy difundidos por el gobierno y tenemos un nuevo récord de infectados y lamentablemente de muertos. Todos los días tenemos nuevos números. Lo que preocupa por ahí es la curva. En realidad la curva, si uno va al porcentaje, si te fijas en el porcentaje no es tanto. Ahora, si vas a los números, y empieza a preocupar, ¿sí? Porque, por ejemplo, ayer hubo 2.285 contagios totales y hoy se batió, que ya ayer había sido un récord, batiendo el récord del día anterior y batiendo el récord menos el fin de semana, que hubo una caída a 1.500, se venía batiendo récords. Hoy se superó por 350 el número de contagios en Cava respecto de lo que fue, a nivel nacional respecto de lo que fue ayer. ¿Sí? O sea, pasamos de 2.285 a 2.635 en 24 horas. Ayer hubo 35 muertos, hoy hubo 38 muertos. La mayoría de esos muertos fueron personas mayores o sea, del grupo de riesgo de edad. Claro, y lamentablemente también, o sea, todos son lamentables, pero da un poquito más de bronca todavía cuando nos encontramos casos de niños de 1 año y de 6 años. Hubo 2 casos que eran pacientes con antecedentes neurológicos y obstrucciones respiratorias, y el otro caso una chiquita con una comorbilidad oncológica, que la verdad es tremendo. Pero en lo que tiene que ver con la mayor preocupación, o sea, más allá de las muertes, la mayor preocupación, ¿cuál es? La saturación del sistema sanitario. En este momento sí, por eso vamos a ir para atrás por 15 días. A nivel nación, el sistema de las camas, la ocupación de las camas, al día de hoy, las camas de unidad de terapia intensiva, está al 45%. Si nos centramos en el AMBA, está al 52%. ¿Qué pasa? Hace una semana estaban en el 35%. Y estamos en el 52 y batiendo récords todos los días. Entonces, ahí, perdóname, Nico, viste que no está diferenciado. Recién la doctora Karina Balassini, que atiende en un hospital, en el Pirobano de Cava y en el San Martín de la provincia, decía que ella tiene entre los dos un 60%, más del 60%. Están unificadas las estadísticas desde esta semana, pero también hay que aclarar algo, porque yo he leído mucho en redes sociales, ¿viste? Cuando te arroban y te dicen, prestarle atención a esto es para denunciar ambulancias del sistema de salud de provincia en hospitales de Capital Federal. Y no es que nos están mandando los enfermos, hay mucha gente que tiene prepagas y viven en el conurbano y su prepaga le dice que la clínica que le corresponde, la de Juan B. Justo y Paraguay, y lo tienen que llevar a Juan B. Justo y Paraguay por más que el hombre viva en Tigre. ¿Se entiende? O sea, dejemos de paranoiquear aún más a las personas. El sistema sanitario de los que tienen prepagas tienen sus clínicas privadas. Entonces, en las clínicas privadas, si el paciente al que se le detecta un COVID reside en el conurbano bonaerense, va a ser atendido en la clínica que le corresponde por su prepaga y va a ser traído, y vamos a ver ambulancias del conurbano circulando por la ciudad de Buenos Aires, y no es que estén pateándonos los enfermos a nosotros. Ahora, fíjate cómo debe preocupar el tema, que esta medición es nuevita. El gobierno no difundía la ocupación de camas todavía, ¿no? Es empiezan a difundirla y... Igual está unificado el AMBA, porque lo que dice el ministro de Salud porteño Quirós es que en la ciudad de Buenos Aires ronda el 50% la ocupación. En la provincia es un poco más, pero ¿qué te parece si se lo preguntamos directamente? Porque ya tenemos a Enio García en línea telefónica, en comunicación telefónica, que es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Buenas noches, Enio, ¿cómo estás? Gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, ¿cómo estamos hoy con el tema de la ocupación en la provincia de Buenos Aires de las camas? Y la pregunta es, se habla de que vamos a volver para atrás, una fase más restrictiva en la cuarentena de 15 días para evitar una suerte de colapso sanitario. La pregunta es, ¿alcanzan 15 días? ¿Cómo llegaron a ese número para decir, bueno, con 15 días evitamos el colapso? Sí,
Mira, la primera cuestión es esa que están planteando del número de camas de terapia, ¿no? De cuidados intensivos. Nosotros vemos que hoy en el conurbano, para no hablar de toda la provincia, porque hoy por hoy el problema está concentrado en el AMBA, en el interior de la provincia una situación totalmente distinta, ¿no? En el AMBA nosotros hicimos un consolidado la semana pasada para ver el viernes, para ver el promedio, porque cada día va cambiando un poquito, entonces nos parece más estable cerrar una semana y ver ese número. Estábamos en 59% de ocupación de las camas de cuidados intensivos en el AMBA. Y sobre la situación de por qué hablamos de 15 días, que va a haber un colapso o una saturación de las camas, me parece que lo más correcto es expresar así. Sí. Nosotros venimos haciendo proyecciones desde el comienzo de la pandemia, acompañando la evolución de los casos, de cómo las acciones que se tomaban desde el gobierno nacional y de la provincia iba impactando en la reducción, en el aumento de esos casos. Y en las últimas semanas empezamos a ver que, metiendo las variables de camas de terapia, que vimos que estaba aumentando la ocupación, ¿no? Más o menos cómo daría la saturación. Y empezamos a ver que veníamos bien, qué sé yo, y en un momento empezamos a ver que los datos que metimos en el modelo estaban subestimando la ocupación de camas. Ajustamos eso y vimos que entre el 16 y el 19 de julio, si los casos siguen siguiendo con esa velocidad actual, y las camas siguen ocupándose como se está ocupando ahora, nosotros tendríamos una saturación del sistema. No, pero la pregunta que te decía es, ¿alcanzan 15 días para cortar, digamos, con esa ola de contagios? Mira, puede ser. Nosotros creemos que 15 días es un tiempo que sería suficiente. Igualmente hay que evaluar. Y además no es que 15 días paramos y no se hace nada más, ¿no? O sea, todas las herramientas que tenemos de contención de la pandemia, el plan detectar, seguimiento de contactos, los testeos, todo eso es un momento también que tenemos que aprovechar y seguir ampliando la capacidad de esas estrategias, ¿no? Para que cuando volvamos, esas estrategias vuelvan a tener efecto y logremos mitigar los casos con eso también. Facu. Enio, justamente en los próximos 15 días la pregunta va dirigida a qué más pueden hacer, además de detener el crecimiento de la curva, con respecto, por ejemplo, a los testeos que usted lo mencionaba. ¿Llegaron los kits del CONICET, digamos, y eso ayuda también a encontrar los focos? Sí, llegaron los kits de CONICET. Nosotros estamos hablando con ellos para ver cuándo vamos a disponer de esa más cantidad, en qué laboratorios vamos a poner. Hoy por hoy estamos haciendo cerca de 3.000 testeos en la provincia por día. La verdad que estamos con la capacidad, sí, 3.000 por día hacemos, y la capacidad de los laboratorios, que tenemos 25 en la provincia, está al tope. Entonces ese paraje de 15 días nos da un tiempo de buscar ampliar, de buscar más laboratorios. Obviamente los kits del CONICET nos van a ayudar en esa ampliación porque prescinde de algunos equipamientos más sofisticados y nos permite abrir más laboratorios, pero bueno, un poco va por ahí. Y después puntualmente lo que es las salas de terapia intensiva y demás. Recién hablábamos con una doctora que trabaja tanto en el Pirobano como en la ciudad de La Plata. ¿Hay suficientes provisiones como para atender este crecimiento de la ocupación de las camas? Sí, mira, si nosotros retrotraemos al inicio de la pandemia, con la cantidad de camas que teníamos en ese momento, hoy ya estaría saturada. Entonces ahí ya es una demostración que se aumentó la cantidad de camas, pero también con todas las provisiones necesarias para que funcione, ¿no? Sí. Perdón, Enio, recién nos contaba Carolina Balassini, que es una médica terapista de Pirobano y del San Martín de la Plata, que en el Pirobano le hacen testeos a ellos como médicos, pero en el San Martín de la Plata no les están haciendo. No, nosotros lo que empezamos a hacer con el tema de testeos a personal de salud, no hacemos el testeo que hacemos a cualquier paciente sintomático. Nosotros estamos haciendo un piloto con el Instituto Nacional de Epidemiología de Mar del Plata, y estamos usando un kit del CONICET, el COVIDAR, que lo que hace es buscar anticuerpos, ¿no? Específicos contra COVID en el personal de salud.
nosotros estamos hablando con la dirección del INE casi todos los días para ver cómo está avanzando el estudio, para ver los resultados y poder implementar en función de los resultados en todos los hospitales de la provincia. Nico. Doctor, en las últimas horas se empezó a barajar la posibilidad de, ante la eventual saturación de las unidades de terapia intensiva, derivar pacientes al interior, ¿no? Que el interior está bastante más descomprimido, sobre todo arrancando por el interior de la provincia de Buenos Aires, pero también el interior del país. Y uno se pregunta lo que tiene que ver con el AMBA, ¿no? El área metropolitana de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires. ¿Evaluaron, plantearon en algún momento en la mesa de conversaciones la posibilidad de hacer intercambios de acuerdo, o derivaciones, perdón, de acuerdo a la ocupación en caso de que se llegue a un pico que sobresature el sistema? Sí, nosotros organizamos un sistema de gestión de camas y de monitoreo de esas camas, donde tenemos todos los hospitales municipales, todos los provinciales y los privados, ¿no?, de la provincia. Y eso nos permite tener un panorama general de las camas, ¿no?, y poder trabajar los traslados en función de la disponibilidad de camas. Ahora, eso se da y se va a seguir dando dentro de la región del AMBA, dentro de los municipios vecinos cercanos. No, la verdad que no hemos puesto todavía sobre la mesa la posibilidad de trasladar pacientes al interior de la provincia porque es muy complejo, hay que estar las ambulancias específicas para eso, hay que tener mucho cuidado, el traslado se hace largo y se complica la persona. Entonces eso, la verdad que más con la situación que estamos, no está sobre la mesa. Sí, de poder ver, bueno, dentro del conurbano, sí, el hospital, no sé, de Moreno se llenó, llevémoslo a José Cepaz, no sé, qué sé yo. Eso es algo normal, se tiene que dar así, si no es imposible. Y Enio, y la posibilidad de importar, no sé cómo decirlos, pero de traer enfermeros y médicos especialistas en terapia intensiva a la provincia, porque nos contaba también Carolina que uno de los problemas es que hay pocos médicos especializados en terapia y enfermeros no es tanto las camas, sino que no hay recurso humano. Sí, ese es un tema, por eso no se puede expandir las camas de terapia más allá de lo que ya venimos expandiendo. El tema de traer profesional de otros lugares, eso siempre está en discusión, igual hay que tener cuidado con eso, en el sentido de que hoy por hoy está controlado en el interior de la provincia, pero bueno, igual hubo brotes ahí en Necochea, claro, en Olavarría, entonces tampoco podemos tomar una decisión de dejar desguarnecido el interior de la provincia porque puede ser que esa situación pase a otro, o sea, cambie la situación en algún tiempo que no podemos prever. Facu. Sí, y una de las cosas que también se mencionó esta semana tiene que ver con los buenos efectos o el paliativo que significa el uso del plasma en algunos pacientes. ¿Realmente puede ayudar a evitar que mucha gente termine en terapia intensiva o solamente se utilizan para pacientes de riesgo que ya están en terapia intensiva? Sí, hay dos líneas de investigación. Una es básicamente de, bueno, los pacientes que están en terapia, de usar el plasma y ver si se recupera y disminuye la mortalidad. Y la otra es una línea que estamos dando el plasma a pacientes con factores de riesgo, pacientes adultos mayores básicamente, que son los que tienen más riesgo de ir a terapia y de fallecer, de dar el plasma de manera precoz de esos pacientes y ver si realmente evita que se agrave la enfermedad y que termine en terapia. Todavía no tenemos resultados del segundo estudio ese que te estoy planteando. El de terapia, estamos viendo ya algunos resultados, pero son muy preliminares, me parece que son alentadores, que nos abre una perspectiva, pero es muy difícil hablar que, bueno, sí funciona, es un tratamiento efectivo, porque los resultados todavía no nos permiten sacar esas conclusiones. Nico. Doctor, más allá de las notas y las versiones públicas, ¿cómo está hoy la relación entre las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires y las de la ciudad de Buenos Aires frente a los distintos abordajes ante la pandemia? Mira, yo creo que siempre tuvimos una relación muy buena con el equipo de salud de la ciudad de Buenos Aires desde el comienzo de eso. Obviamente que ahora, donde se pone en una situación más crítica, donde hay que haber más coordinación, hablamos más.
El fin de semana tuvimos 2 reuniones con los equipos de ellos, esta semana seguimos con reuniones y la verdad que se puede coordinar muy bien, los diagnósticos son muy similares, más allá de alguna que otra apreciación o análisis que podemos tener distintos de alguna situación, de algún dato, pero son cosas menores, o sea, por lo general, por suerte, y eso es bueno para todo el mundo, para la población, para nosotros, para ellos, que la relación siga por el mejor camino posible y la verdad que se está dando así. Enio, ¿en qué momento de la evolución de la enfermedad estamos? Porque se fue corriendo el pico justamente por la cuarentena. ¿Para cuándo estamos esperando el pico? Y la pregunta es, si seguimos yendo para atrás o yendo y viniendo, ¿no puede pasar que haya un pico en noviembre, por ejemplo? ¿O no? Eso no va a pasar? Mira, el pico que es el momento de una curva donde yo llego al máximo punto de esa curva y empiezo a bajar. En nuestro caso sería el momento donde tengo más contagios, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a bajar los contagios. Normalmente cuando se habla de un pico, se habla de, bueno, muchos casos juntos que resultados del colapso del sistema de salud y todo eso. Lo que vemos en países que lograron controlar la crisis, y Argentina hoy por hoy todavía está dentro de esos países, es que no tuvo un pico solo, tuvo varios picos, pero esos picos chicos. O sea, ¿qué quiere decir? Aumentaba el contagio, llegaba a un punto donde por ahí estamos cerca de una saturación, se tomaba decisiones, bajaba el caso de vuelta y después, bueno, con las flexibilizaciones empezaba a subir. O sea, había varios picos, ¿no? Donde con eso lo que se evitaba es la saturación de camas y el colapso del sistema. Yo creo que Argentina está muy cerca de lograr hacer eso, pero bueno, el esfuerzo que hay que hacer para que eso se dé, la verdad que es muy grande. Claro. Y por eso estamos planteando eso, o sea, una vez más retroceder en las flexibilizaciones para poder seguir manteniendo ese estatus. Muchas gracias, Enio, por haber estado en Hoy Nos Toca la Noche. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, 15 días... No llego a contestar ahí bien esto si 15 días alcanza o no, ¿no? Porque dice que hay mucho... Es que tampoco sabemos cómo van a ser esos 15 días. Claro. Todavía hay que esperar mañana el programa que nos espera mañana, ¿no? No, claro. Bueno, pero por ejemplo, entre las tensiones, vos le preguntabas, por eso, la verdad que él no tiene un perfil político como para preguntarle más sobre eso, porque es un jefe de asesores y tiene un perfil técnico, pero la realidad es que la política se cuela. A mí lo que me sorprende, hablando de eso, a mí lo que me sorprende es cómo a veces los ministros o los jefes de los ejecutivos tienen piques, o cruces, o se revolean con frases recontra misiles, y cuando vas a los cuadros técnicos... No, bueno, claro, no, es otra función, claro. Pero digo, la política se mete más en un país en donde tanto el macrismo como el kirchnerismo se formaron a la luz de la grieta, con lo cual, cuando se reclama de la provincia a la ciudad, o la ciudad reclama a la provincia, siempre se cuelan... se cuela la política. Mucha grieta, pero entonces, el proyecto en el Senado salió con la firma de Ritondo de Máximo Kirchner, el banco de plasma. Bueno, a veces hay consensos, pero lo que te quiero decir es que a veces se cuelan las tensiones, digamos, en esto de pedirle a la provincia. Y la ciudad, la verdad, es que quería retrasar lo máximo posible esto de ir para atrás en una cuarentena todavía más estricta como se va a anunciar mañana. Quería por lo menos esperar 10 días más, tenía otra situación de ocupación de camas. Y había otras intenciones. Exactamente. Entonces, ahora lo que se ve acá es que se puso una fecha de 15 días, que lo pedía la ciudad, como para que no asustara a la gente. Pero la pregunta, ¿de dónde sacan que en 15 días alcanza para frenar estos contagios, ¿no? Porque dicen, es una cuarentena estricta por 15 días nada más. ¿Y qué nos garantiza que después del 12 de julio no tenemos que volver a otra fase más? Ese es el punto. Atrás, es desesperante. El punto que nos vamos a enterar mañana con los anuncios del presidente es qué tan estricta va a ser, qué tan fase 1 va a ser y qué tanto se va a poder cumplir. Sí, va a ser una mezcla, pero bueno, mañana nos vamos a enterar. Bueno, nos vamos ahora a un corte y cuando volvamos... vamos a hablar un poco, de política y de economía, o sea, del impacto que va a tener esta vuelta atrás, para decirlo de alguna forma, de la cuarentena
el impacto social y político, sobre todo sobre los gobernantes, con Gustavo Córdoba. Enseguida.